Bienvenidos a Parábolas Enigmáticas. Soy Walfred García y hoy me acompaña Sergio y el pastor Eddie. Bienvenidos nuevamente. Gracias, Wilfred. Hemos desarrollado en esta serie, en la temporada podríamos decir, varios episodios. Este es el episodio 7, un número muy significativo. Y vamos a abordar una serie de parábolas, no nos da tiempo, pero 2 me parece, o 3, acerca de las denominadas parábolas del reino. Estas parábolas aparecen solamente en el discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. Así está bien, ¿verdad? Sí. ¿Estoy bien? ¿Voy bien? Bueno. Resulta interesante que en el estudio de las parábolas a veces se denominan parábolas aquellas parábolas grandes. Por ejemplo, en el episodio número 6, en el episodio 3, si no me equivoco, habían parábolas extensas como la parábola de los 2 hijos perdidos, la parábola del buen samaritano, que son unas parábolas enormes, son narrativas. Y estas de Mateo son parábolas cortas, son hasta de un punto, ¿verdad? Un punto de comparación, no son triádicas o parábolas horizontales de 2 o 3 puntos, sino son solamente de un punto. Y utilizan curiosamente el vocablo semejante a, como. ¿Se acuerdan ustedes en sus clases de gramática? Es como una metáfora, ¿no? Tal cosa se parece a o es como. Son comparaciones de la metáfora. Así que en esta sección de las parábolas del reino encontramos a Jesús en una serie de discursos justamente sobre el reino, que valga la redundancia, tiene que ver con estos aspectos. Así que de entrada podríamos leer tal vez la sección bíblica. ¿Alguien trajo Biblia para...? Sí, por supuesto. Léenos. Bueno, como ya lo mencionaste, son varias parábolas del reino, pero nos vamos a centrar en un par, ¿verdad? La primera sería la parábola de la levadura, que dice en el capítulo 13, verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ese es el de la levadura, sí. Así es. De ahí tenemos otras 2. Sí, si quieren podemos detenernos un poco aquí en el contexto. Esta primera parábola es de comparación. El reino de los cielos, es decir, como utiliza el Evangelio de Marcos, el reino de Dios en última instancia. Se parece a la levadura. ¿Qué detalles podríamos encontrar, Eddie, en esta parábola? Bueno, muchas gracias. Tenemos algunos detalles muy importantes, aunque la parábola es muy corta. Pero tenemos, por ejemplo, a quien protagoniza en esta parábola es una mujer. Y es un detalle muy importante porque en la cultura de ese tiempo, la mujer estaba muy relegada, digamos, ¿no?, en la sociedad, y quien fungía un papel muy importante era solamente el varón. Ella se dedicaba a los oficios domésticos, así como dice dentro de la parábola, donde ella está cocinando, en otras palabras. Pero es la protagonista y Jesús le da realce a la mujer dentro también de esta parábola. Además de esto, presenta la vida cotidiana, ya que tomando en cuenta una mujer y el oficio que ella está desempeñando en ese momento, está tomando eso, la vida cotidiana, del día a día, de lo más sencillo, ¿verdad?, dentro del hogar. Son algunos elementos muy importantes que hay dentro de lo que es esta parábola. A la vez, la levadura es un elemento también importante porque dentro de la Biblia se puede tomar en cuenta desde un aspecto negativo o positivo. En este caso es un aspecto muy positivo, lo que Jesús está tomando en cuenta para dar a conocer o comparar lo que es, ¿verdad?, el reino con la levadura en sí. Claro, sobre todo lo que mencionas en el aspecto negativo, que Jesús en cierta ocasión también compara a los fariseos como con la levadura de los fariseos. Mientras tanto, Jesús presenta como una levadura positiva. ¿Qué otros aspectos, Sergio, tú consideras que podríamos resaltar en esta primera parábola? Sí, bueno, tal vez las principales formas en las cuales se ha interpretado esta parábola, porque principalmente son 2, ¿verdad? Una negativa, en la cual la levadura nuevamente es tomada como algo malo, como que arruina la harina, ¿verdad? Sin embargo, es muy probable que sea una interpretación un tanto errónea, debido a que la comparación desde un inicio es hacia el reino, ¿verdad? Entonces, la otra interpretación es precisamente como algo que crece. Aunque se vea
pequeño, aunque se vea simple, porque solo es, pues, literalmente es comida, ¿verdad? Pero el ejemplo es de que aunque algo se vea simple o pequeño, puede crecer mucho, en el caso del Sí, reino. hay detalles en el texto que uno no logra ver a primera vista, sobre todo con las versiones bíblicas. En griego la palabra levadura es lo que nosotros llamaríamos hoy masa madre. O sea, no es la levadura que uno va al súper y dice, voy a llevar una levadura porque voy a hacer pan. Es la masa madre, porque recuerden que son culturas totalmente diferentes. Además, justo lo que decía Eddie en la figura de la mujer, el reino de los cielos es comparado a la levadura, no tanto a la figura de la mujer. Es la levadura la comparación, o es la masa madre, digamos, en ese contexto. Y resulta también interesante que la mujer no está amasando la levadura o el pan, digamos. Ella no está en el acto de cocinar en sí, sino dice, no sé cómo digan sus versiones, pero dice ocultar. Y curiosamente la palabra es como como encriptar, como ocultar. Esa es una palabra moderna, a veces se usa como uno oculta una carpeta, ¿verdad? En un sistema, digamos, encriptar es como ocultar. Algo así es el vocablo de hecho griego. El reino se parece a una masa madre, podríamos hacer nuestra propia traducción, que se oculta en la masa, en este contexto con la harina, digamos, hasta que todo fermenta. Es el elemento del reino que fermenta todo, ¿ya? Pero participan de este reino la figura de la mujer, la figura de la masa madre, pero la comparación fundamental es levadura. ¿Qué otros aspectos consideras, Eddie, que podríamos rescatar de esa comparación? Uno de los aspectos que estaba viendo también es la cantidad de harina. Había una situación ahí, específica, y según investigaba que la cantidad que está tomando o que se menciona más que todo es muy grande. Sí. Entonces es como que para la primera audiencia, al tomar en cuenta la cantidad de harina que Jesús menciona, es como, ¿y por qué tanto? Algo así sería, ¿no? Sí, recuerden que la parábola también, cuando Jesús exagera algo, es porque él lo hace a propósito y la Claro. audiencia reconoce. Pero ¿cuánto más de harina más o menos tenía? Aproximadamente, según investigaba, aproximadamente son entre 40 litros, dice. Los litros se toman en cuenta por la situación de las medidas del pasado y la diferencia de la de hoy, ¿no? ¿Podría hacer una mujer tantos panes o algo así? No, ¿verdad? Eso es lo que quedaría en la mente, ¿no? Una exageración muy grande donde Jesús quiere darle importancia a algo, a eso, ¿no? Al reino, de donde llegaría a un punto sumamente grande. Es como que, perdón, ¿verdad? Está dando a entender que lo que está escondido en la harina es lo que lo hace crecer de una manera Claro. Sí, que exagerada, fermenta, tal vez más de una manera que no imaginamos. Sí, bueno, el aspecto que ustedes habían rescatado antes de que fermenta no es tanto un aspecto negativo. De hecho, se utiliza la levadura en cartas de Pablo, él menciona, y casi siempre es un sentido negativo. Entonces, probablemente para la audiencia eso sea un sentido negativo, pero el hecho de que Jesús dé la vuelta, hay un episodio donde hablamos un poco acerca de que Jesús como que subvierte las parábolas en comparación con los rabinos. Eso es lo que está haciendo Jesús, subvertir un poco, invertir, perdón, un poco la perspectiva de lo que la gente considera como con la masa madre y lo que lleva a encauzar, digamos, la fermentación del aspecto. ¿Alguna aplicación que podríamos sacar antes de pasar a otra parábola? Consideraría que el reino de Dios no debemos verlo, ¿verdad? En una cuestión local o algo así, ¿no? Donde diríamos, solo somos nosotros. Sino creo que nos lleva a ver también el reino de Dios de una manera muy global, donde diríamos el reino de Dios crece. Y el reino de Dios, mientras crece, nadie lo puede detener. Pienso en eso. Crece en lo oculto, así dice, ¿verdad? Que ocultó, el reino parece estar oculto. No vemos dónde crece, pero de alguna otra manera la mujer confía en de que crecerá. O sea, ella la ocultó ahí porque el propósito es que la masa crezca, entonces crecerá. Creo que siendo un poco atrevidos podríamos decir que, bueno, el Señor Jesús en los evangelios aparece muchas veces tratando la vida de los que le siguen de una manera un tanto discreta, a comparación de lo llamativa y pública que era la vida de un fariseo, ¿verdad? Entonces, como diciendo que, bueno, manténganse en secreto y van a crecer. Claro. Ese secreto es justamente el reino, en ese sentido, que también me parece interesante el comentario que a veces relacionamos reino de Dios, por ejemplo, con la iglesia.
el reino de Dios es la iglesia. Jesús creo que no está hablando justamente de que la iglesia sea el reino, pero sí el reino crece y lo único que parece que participa ahí es una acción de ella al ocultar y el resto no compete a nosotros. Otra cosa que quería rescatar ahí es el hecho de que si tomamos en cuenta que en aquel tiempo la mujer era como que relegada y es una mujer quien protagoniza todo y manifiesta la vida cotidiana, podríamos también decir que el reino de Dios también se puede contemplar en lo más cotidiano de la vida. Claro que Jesús siempre usa en todas las parábolas la vida cotidiana y sobre todo en estos ejemplos de una perla, del campo. El reino no radica, podríamos decir atrevidamente con Sergio, no radica en las grandes estructuras, como una iglesia, como una institución cristiana, sino está ahí, en lo más cotidiano, en la vida de la gente, en los que cocinan, los que trabajan en el campo. Es una figura has dicho, es una figura que incluso rompe con nuestro esquema, porque a veces pensamos nosotros que el reino es ese lugar, es un espacio, pero en realidad el reino es algo que está fuera, incluyendo las estructuras, pero fuera de ella en ese contexto. La segunda parábola, ¿cuál es la segunda parábola, Sergio? Sí, sería siempre en el capítulo 13 de los Mateo. Son versículos pequeños. El verso 44 dice, tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El otro versículo. La siguiente sería la perla a gran precio, que dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuáles son las dos diferencias que tú puedes ver ahí y con comparación del reino? En el anterior el pasaje dice el reino se parece a la levadura. ¿En estos dos pasajes? Sí, aquí la comparación es que en el tesoro escondido dice que el reino es semejante al tesoro escondido en el campo, propiamente al objeto. Sin embargo, en la perla dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Entonces ahora es el centro es la persona. La persona, sí. A veces en la explicación de las parábolas solemos como identificar personajes, pero Jesús está comparando incluso el reino con objetos, ¿verdad? Como con la masa madre, como con el tesoro en ese contexto. ¿Qué detalles, Eddie, podríamos encontrar en estas últimas dos parábolas? Un detalle importante es en el campo, donde dice, encuentra en el campo un tesoro, luego lo deja, ¿no? Va y vende lo que tiene y luego adquiere. El campo, según la cultura de aquel tiempo, todo lo que había dentro del terreno pertenecería a quien lo adquiere. Entonces aquí el personaje no está actuando de mala manera, sino que está actuando inclusive dentro de los términos legales que había en ese tiempo, ¿no? Como un detalle también cultural que podemos tomar en cuenta dentro de la interpretación también del pasaje. Y tomando en cuenta lo que es el mercader, se habla de un hombre de negocios y a la vez un hombre de riqueza. No se habla de un hombre que no tenga una posición grande económicamente, sino de alguien que sabe lo que está haciendo, ¿no? Que sabe lo que está buscando en sí. Esos son detalles que quisiera también rescatar, y a la vez lo de las perlas sí tiene un significado también, tomando en cuenta su valor, tomando en cuenta, o en las dos parábolas donde hay algo de mucho valor. Pero la diferencia está, como decía Sergio, lo primero radica en sí en el tesoro y lo segundo radica en sí en la persona. Tal vez es más propenso en nuestro caso como considerar el reino como el tesoro. El reino es un tesoro. Tal vez el énfasis de la parábola tenga que ver que dónde fue hallado ese tesoro. Otra vez volvemos a un elemento de señalamiento crítico o autocrítica de que ese tesoro no está en el palacio, no estaba en el templo, estaba en las afueras, ¿sí? Otro elemento. Pero en el caso del mercader, ¿por qué será que Jesús compara el reino con el mercader? Bueno, creo que para hacer una buena comparación hay que tomar ambas parábolas, porque a simple vista se ven como una misma cosa, ¿verdad?
la dinámica de un personaje que busca o encuentra algo, es valioso. Perdón, eso es un buen comentario que en el caso del campo, no sé si esa persona estaba buscando el tesoro. Dice en un campo el cual un hombre halla, Ya, lo encontró. Como, encontré algo, ¿verdad? Hay que ver eso como el reino no es una cosa sistematizada, como yo sé lo que estoy buscando. Es una cosa que tú te encuentras en el camino. ¿Y en el caso del mercader? En el caso del mercader, está buscando. Pero buscando perlas preciosas. Sí, él está como trabajando y buscando perlas. No está buscando la perla, está buscando las perlas preciosas. Así que me gustó tu comentario porque creo que la actitud de ambos es de sorpresa. No es algo que ya sepamos. Por eso el reino de Dios no es algo que digamos, es esto. Aquí está el reino de Dios. ¿Saben qué? En el reino aquí está. Por eso Jesús compara constantemente el reino es semejante a. Porque en realidad Jesús, el hecho de que cuando habla del reino, sí tiene en Mateo una serie de comentarios sobre el reino, pero no podemos saber qué es, solo lo podemos reconocer. Entonces, solamente haciendo esa conexión, pero ¿alguna otra idea? Sí, bueno, pues cuando lo vemos en el tesoro escondido, pues tal como lo mencionabas, el reino es el tesoro. Y lo encuentra, entonces, bueno, la persona se alegra, ¿verdad? Mientras tanto, en la perla de gran precio, pues es el mercader el que es semejante al reino. Entonces, quiere decir que el reino anda buscando. Claro, no es la perla el reino, es la actitud del mercader que está haciendo las cosas y es el costo que el mercader parece pagar por aquello que ha encontrado. Y de hecho, a tal nivel del encuentro que decide vender todo lo que tiene. No dice que decide vender todas las perlas, solo dice que, me imagino que como dice Eddie, era un hombre rico, decide vender todo lo que tiene porque ha encontrado algo valioso. Pero en el caso del campo, no sé si vende también. En el caso del campo, dice que va y vende todo lo que tiene. Ok, sí, ambos, si se dan cuenta, hay similitud entre dejar todo por el reino, pero tampoco es sacrificio. El reino creo que no requiere sacrificio. A veces interpretamos el reino como requiere nuestro sacrificio. El mercader, tanto el hombre del campo, creo que se han alegrado al encontrarse inesperadamente con el reino de Dios figurado, porque la historia no sigue si al mercader le dolió vender todo. Solamente se saben reconocer que al momento de encontrarlo dejan y cambian. Eso es un aspecto fundamental, digamos, en la parábola, pero aplicaciones, estas parábolas son menos extrañas, ¿no? Claro, cortas. Pero tienen muchos detalles. Eddie, Sí. ¿alguna aplicación? Lo valioso del rey, creo, donde nosotros estamos, o nuestra fe y todo, no podemos verlo, no podemos minimizar su valor, sino más que todo debemos de darle el valor muy grande y a la vez vivir como el rey nos pide que vivamos. Me gustaría aportar que, bueno, tal vez siendo un poco atrevidos con la interpretación, ¿verdad? En el tesoro, el hombre somos nosotros. Que, bueno, si sabemos, distinguir lo que es el reino, vamos a dar todo por el reino. No en el sentido literal que dice ahí de que vamos a vender todo, ¿verdad? Pero vamos a dar tal vez todo nuestro interés, toda nuestra energía en querer profundizar en ese reino. De una manera tal vez un poco similar a cuando aparece el joven rico y el Señor le dice, ve y regala todo lo que tienes y sígueme. Entonces, la condición es darse por completo. En cambio, en la perla, pareciera que el mercader es el Señor, y que nosotros somos una más, de una manera un poco similar a la parábola de las 99 ovejas. Entonces, pues 99 perlas y una perla más que encuentran. Yo concluyo que los elementos del reino, como las parábolas, tienen un gran valor. Es un aspecto que no depende de nosotros, depende de Dios en última instancia, que nos hemos encontrado en el camino, pero que en estas figuras de las últimas dos personajes, que son hombres, aparte de la mujer con la levadura, se encuentran en el camino y saben identificar el reino. Así que no está en algo matemáticamente
digamos, posible, pero sí lo saben reconocer. Luego, la actitud que requiere eso. Una vez encontrado el reino, uno le da valor a otras cosas que antes no le daba valor. No significa, como dice Sergio, el hecho de que el cristianismo o que nosotros confesemos una fe pobre, digamos. Siempre hay un elemento ahí que parece que el mercader es un hombre rico, tiene bienes, por eso vende todo, pero ahora su perspectiva de riqueza ha cambiado, ¿sí? Tiene un objetivo, que es el reino. Así que los elementos que integran tanto el hombre que vende todos sus bienes para obtener el campo, ni siquiera el tesoro, sino el campo, y para el mercader, que parece que deja de ser mercader porque ya encontré mi perla, yo con esto ya me conformé en mi vida, he encontrado el tesoro, ya no me dedico al mercader. Es decir, que el encuentro con el reino, con el encuentro con la palabra de Dios o en el encuentro con las parábolas, que ha sido un poco nuestra serie, debe cambiar nuestras vidas. Es decir, algo que nosotros encontramos y reconocemos, uno dice, esto vale la pena. Y dejamos algunas cosas, dejamos de ser un mercader. ¿Qué cosas debemos dejar una vez que encontremos el reino? Entonces el reino es como un elemento estructural dentro de las parábolas, tanto como las que hemos visto en los otros episodios, donde al momento de escucharlas, uno puede reconocer que hay algo que cambiar. Y eso creo que es el reto de Jesús en toda la serie de sus parábolas, que una vez que escuchemos esa palabra, uno debe preguntarse, ¿y qué debo cambiar ahora? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Así que agradecemos, gracias Eddie, gracias Sergio, y también a nuestra audiencia y los que nos están viendo por habernos acompañado en esta serie de parábolas enigmáticas. Espero que lo poco que hemos conversado les ayude un poco a arrojar luz para encontrar también su propio tesoro en las Escrituras y cómo este reino, que es la actitud de un hombre, o figurado con la levadura, o con un hombre, o la actitud, perdón, del tesoro, la levadura, pueda también transformar nuestras vidas de alguna otra manera y considerar qué cosas debemos cambiar nosotros en el reino de Dios. Esto ha sido Parábolas Enigmáticas.